La encontraron vacía, llena de todo menos de personas, Ferraris cubiertos de polvo, un arma bañada en crímenes y en una pared escrita con sangre una frase que cortó el aliento de los agentes: el hijo del rey estuvo aquí. Eran las 22:43 del viernes 14 de noviembre, cuando un escuadrón élite descendió en silencio sobre un rancho escondido entre los cerros de Michoacán. No sabían lo que iban a encontrar, solo sabían que debían entrar antes de que el silencio se volviera humo. Y el que estaba al mando de todo era él, Omar García Harfuch. Esta vez no desde la capital, no detrás de escritorios, sino al frente de una operación que pudo desmantelar el corazón financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero la historia no comienza con armas ni helicópteros, comienza con números y con una investigación que se atrevió a hurgar donde nadie lo había hecho antes. Durante semanas, el equipo de inteligencia financiera de Harfuch rastreó contratos, adjudicaciones y concursos mercantiles, empresas fantasma, licitaciones sospechosas, un patrón repetido en los portales de transparencia del gobierno de Michoacán y en el municipio de Uruapan. Todo apuntaba a lo mismo: un grupo empresarial sin rostro, una empresa madre que bajo su nombre ocultaba 6 razones sociales para temblar, 6 compañías satélite de giros distintos pero con algo en común. Todas facturaban millones, ninguna tenía socios reales. Una vendía aguacates, otra madera, otra materiales de construcción, una más operaba flotillas de transporte, otra tenía permisos para gasolineras y una última controlaba ranchos agrícolas, pero no pagaban impuestos, no rendían cuentas y no tenían relación alguna con el campo, pues esas empresas eran fachada, y detrás de esa fachada había algo mucho más oscuro. El hallazgo fue tan grave que Harfuch notificó de inmediato. La voz al otro lado de la línea era clara. El jefe respondió: «Pip, jefe, encontramos algo. Esto es del CJNG», pero no estaban solos. Un día antes del operativo interceptaron un audio, una voz nerviosa desde un teléfono público en Zitácuaro: «Muevan todo antes del viernes. El halcón ya avisó». Eso cambió todo. La orden fue inmediata. Cateo. Urgente. 12 hombres, todos de confianza personal, todos entrenados para entrar donde nadie más quiere hacerlo, y con ellos un juez estatal aliado de Harfuch con la orden judicial ya firmada. El rancho parecía dormido, pero adentro, todo gritaba que alguien había estado ahí apenas unas horas antes. Ollas aún calientes sobre la estufa, tazas de café a medio llenar, baños sucios, ropa en el piso, zapatos, peines, toallas mojadas y una pistola sobre la mesa. Y no era cualquier arma. Esa pistola estaba vinculada a asesinatos cometidos por el hijo del Mencho. Y lo más inquietante no era eso, era que en el piso de una de las habitaciones había una marca reciente, un túnel excavado a medias, caliente aún por el motor de la máquina, un túnel de escape. Y justo al final del pasillo, una habitación cerrada. Adentro símbolos extraños, veladoras negras, fotos tachadas, y en la pared escrita con sangre una sola frase: «El hijo del rey estuvo aquí». ¿Qué hacían esas empresas fachada financiando un centro de operaciones criminal? ¿Y quién fue el traidor que avisó antes del cateo? Porque esta vez la puerta se abrió, pero los fantasmas ya se habían ido. La madrugada del jueves 13 de noviembre, Michoacán no dormía. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, pesadas, como si el aire supiera lo que estaba por ocurrir en la zona rural de Uruapan. A poco más de 20 minutos de la carretera federal, había un rancho escondido entre árboles de aguacate y bardas cubiertas de musgo. Desde el aire parecía un invernadero abandonado, pero el olor no coincidía. No era el olor de la tierra, era el olor de la gasolina vieja, del hierro oxidado, del encierro en la tensión. Los caminos que llevaban a ese rancho no estaban marcados en Google Maps. Ningún vecino sabía quién lo habitaba, y sin embargo cada noche se escuchaban motores, llegadas, salidas, como si el lugar tuviera vida propia. Ese rancho pertenecía oficialmente a una empresa de gasolineras, pero en sus registros no había socios, ni empleados, ni pagos al SAT. Y lo más grave, esa empresa había recibido contratos millonarios del gobierno municipal y estatal. Fue ahí donde se encendieron todas las alarmas, en una oficina de la Ciudad de México. Mientras se revisaban archivos de licitaciones públicas, un analista de inteligencia financiera se detuvo frente a su pantalla. «Esto no cuadra», dijo. Una empresa sin estructura declaraba ingresos por miles de millones de pesos y no tenía una sola factura registrada. Y luego lo imposible: 6 empresas más con el mismo patrón, una dedicada al transporte de carga, otra al comercio de madera, una más al giro de materiales de construcción, todas bajo el paraguas de la misma razón social.
y todas vinculadas indirectamente al mismo despacho notarial. Un despacho en Morelia con denuncias previas por expedición irregular de documentos. El equipo de Harfuch cruzó datos. En horas el mapa era claro. Esas empresas estaban conectadas por nombres, fechas y direcciones repetidas. Lo que parecía una anomalía contable era una red de fachada perfectamente diseñada para lavar dinero. Y no era cualquier dinero, era dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. En un salón cerrado del cuartel de operaciones, Harfuch escuchó al reporte sin parpadear. Los números hablaban por sí solos, y entonces hizo una pregunta que aún resuena entre sus hombres. ¿Quién firmó esos papeles? ¿Y a cambio de qué? Porque no se trataba solo de empresas sin socios, se trataba de contratos reales, de adjudicaciones directas, de una línea que unía al crimen organizado con funcionarios públicos. El primer nombre salió del archivo, luego otro, y otro más, todos del gobierno de Michoacán, todos con acceso a recursos, todos en silencio. A medida que la investigación avanzaba, algo más llamó la atención del equipo. Las empresas, aunque legales en papel, no tenían actividad visible, ni empleados en LinkedIn, ni teléfonos activos, ni presencia física, solo un rastro bancario y una dirección compartida. Esa dirección los llevó al rancho. No tenía letreros ni portón visible, pero en su interior las cámaras térmicas detectaron lo que parecía ser movimiento constante durante las noches. La anomalía más grande no fue el dinero, fue el silencio. Un silencio absoluto, demasiado perfecto, como si el lugar estuviera diseñado para no existir, porque esa noche el objetivo no era un operativo más. Era entrar a un territorio donde los contratos públicos y las órdenes criminales usaban la misma tinta, y ese era solo el primer hilo. El primero de muchos, porque lo que Harfuch estaba por descubrir no estaba en ningún expediente. 23 horas con 8 minutos. Una camioneta negra sin placa se detiene frente al portón del rancho. Las luces se apagan. 12 hombres descienden en formación cerrada. No hay gritos, no hay ráfagas, solo el sonido seco de los pasos sobre la grava. Es el equipo Harfuch, seleccionados a mano, entrenados para entrar donde otros fallan. Llevan cascos con visión nocturna, armas cortas y largas, y una sola orden en la radio: entren, busquen, no dejen rastro. En la parte trasera del convoy, un juez estatal baja del vehículo blindado. En la mano, la orden de cateo, sellada, legal, pero inútil si alguien dentro disparaba primero. El portón no estaba cerrado, solo encajado. Al abrirlo, lo primero que salió no fue un disparo, fue un olor, gasolina vieja, humedad, comida recalentada, como si alguien hubiera salido corriendo, como si alguien hubiera estado a punto de cenar. El primer cuarto tenía 3 colchones, sábanas aún tibias, botellas de agua a medio tomar, café con espuma recién hecho. Uno de los agentes levanta una taza, la huele, está caliente. Al fondo el baño con el foco encendido, el excusado sin jalar, papel mojado en el piso. La tensión crece. Está vacío, pero estuvo lleno hace poco. Nos ganaron por minutos. La radio cruje. Una voz al otro lado. Cuidado, aquí hay ropa de hombre, calzado talla grande, mochilas abiertas. Uno de ellos podría haber sido el hijo del Mencho. El silencio se corta como navaja. Estuvieron a metros del objetivo. Siguen avanzando. La siguiente habitación tiene paredes de lámina. En el centro una mesa larga con marcas de cuchillos. Una caja de herramientas abierta. 3 celulares quemados. Y sobre una repisa una pistola negra, pesada, con grabado en la empuñadura. Un agente la reconoce. Una Beretta 92. Esa arma, según registros balísticos, fue usada en al menos 2 ejecuciones en Tepalcatepec, una de ellas vinculada directamente al hijo del Mencho. Y lo que confirma la pesadilla, una de esas ejecuciones ocurrió dentro de este mismo rancho. Al fondo de la propiedad, descubren una estructura de concreto. Parece un granero, pero al abrir la puerta encuentran algo más. Motos acuáticas, llaves de yate, lingotes de oro, Ferraris estacionados bajo lonas sucias, camionetas blindadas con placas sobrepuestas, y una caja fuerte abierta, vacía. A un lado, una lista a mano, nombres, montos, y algo más. Una palabra escrita 3 veces, Huachicol. Entonces lo entienden. No era solo un arco rancho, era un centro logístico, drogas, hidrocarburos robados, operaciones financieras, todo en un solo lugar. Pero lo más inquietante llega al final. En una pared de concreto, con letra irregular y sangre seca, una frase: el hijo del rey estuvo aquí. Los agentes se miran sin hablar. Uno levanta la vista hacia el monte. Alguien nos ganó. Pero no se llevaron todo, porque lo que encontraron en la siguiente habitación no estaba en los informes, ni en las cámaras, ni en ninguna base de datos. A las 2:14 de la madrugada, mientras los agentes sellaban el perímetro del rancho, uno de ellos se detuvo frente a una pequeña habitación improvisada, separada del resto. No tenía cama, no tenía ventanas, solo una silla, una lámpara colgando, y en la esquina una cuna rota.
y el agente que la vio no pudo hablar por varios segundos. Su nombre es Héctor, 34 años. Es parte del equipo Harfuch desde hace 3 años, padre de una niña de 4, y esa noche al ver esa cuna, su voz tembló por radio. Aquí había un bebé, o al menos alguien dormía con uno. Hay leche en polvo y pañales nuevos. Un rancho del CJNG, con armas, huachicol, oro y pañales. ¿Qué tipo de vida estaba creciendo ahí adentro? Cerca del área de cocina, otro agente encontró una pequeña libreta, dibujos con crayones, letras mal escritas. En la portada decía, para mi papá cuando regrese. Dentro, casas pintadas de azul, autos con rines enormes, y una frase que se repite, no dispares, por favor. Quien haya estado ahí vivía con miedo, miedo de dormir, de jugar, de preguntar, miedo de lo que podía entrar por esa puerta cada noche. Al revisar una de las camionetas estacionadas bajo la lona, el equipo encontró algo más, una foto enframada. En ella un hombre joven de barba delgada abrazando a una niña en uniforme escolar, ambos sonrientes, ambos lejos de lo que ese lugar representaba. Al reverso de la imagen con tinta azul, te espero en la graduación. Pero ese hombre, según el registro facial, estaba muerto, asesinado en Tepalcatepec 6 meses atrás, aparentemente por una célula rival, y la niña aún no identificada podría ser parte de las familias que el CJNG traslada entre ranchos para cubrir su rastro. En otra esquina, una libreta contable. Entre los registros de compra de combustible y las transferencias de efectivo, hay una hoja diferente. No es una factura, es una lista de nombres, todos con una palabra escrita a mano al lado, silenciados. Muchos de esos nombres coinciden con transportistas y comerciantes locales desaparecidos en los últimos 2 años. Personas sin historial criminal, padres, hijos, gente que según los informes se negó a cooperar con las extorsiones disfrazadas de contratos. Uno de ellos, Juan Carlos N., era dueño de una pequeña flotilla de camiones en Paracualo. Denunció públicamente los abusos de una empresa constructora sospechosa. Esa empresa aparece como filial en el expediente del grupo empresarial vinculado al rancho. Harfuch dijo en privado aquella noche al leer ese registro, no estamos frente a una red financiera, estamos frente a una maquinaria de muerte disfrazada de facturación. Y al ver esos nombres, al recorrer ese rancho vacío, al oler lo que quedó en el aire, el equipo entendió algo. Las víctimas no solo están en las noticias, están en los detalles, en las tazas, en los dibujos, en los lugares que nadie ve. Y si esa libreta decía la verdad, lo que faltaba por encontrar iba a doler mucho más. El rompecabezas estaba armado, pero cada pieza era un crimen. La ruta comenzaba en una oficina sin ventanas en Morelia, un despacho notarial con historial limpio, decorado con diplomas, placas al mérito y fotografías junto a políticos locales. Pero en sus archivos había algo más, actas constitutivas de 6 empresas distintas, todas firmadas por el mismo notario, con los mismos apoderados y sin socios visibles. La primera pista era legal, la segunda financiera, la tercera mortal. Esas empresas en apariencia legítimas operaban con una estrategia precisa. Obtenían contratos públicos con ayuntamientos aliados, principalmente en Uruapan, Paracuaro y Zamora. Una vez adjudicados, transferían los recursos a una cuenta bancaria sin beneficiario registrado. De ahí los fondos viajaban a través de pagos múltiples, gasolineras sin marca que servían como puntos de lavado, constructoras sin obras visibles, flotillas de transporte sin rutas asignadas, comercios sin clientes. Y en cada uno de esos eslabones había una estación del CJNG, porque lo que parecía ser un grupo empresarial era una red de abastecimiento y control criminal. Según el análisis forense de documentos incautados en el rancho, cada empresa tenía asignado un giro táctico, no por utilidad, sino por cobertura. La de aguacates, por ejemplo, recibía toneladas de fruta, pero los camiones al ser revisados transportaban armas, gasolina robada y paquetes sellados sin registro aduanero. La maderera declaraba exportaciones a Asia, pero en realidad sus cajas cargaban piezas metálicas, probablemente partes de armamento. El material no era pino, era plomo. La de materiales de construcción compraba costales, grava, varilla, pero sus facturas eran 10 veces más altas que el precio de mercado. Una simple simulación para desviar fondos. La lógica del conflicto no era territorial, era institucional. El CJNG no estaba luchando por plazas, estaba infiltrando las licitaciones, manipulando concursos internos y sobornando comités internos, y al hacerlo transformaba el sistema en un mecanismo de blanqueo criminal. Una orden de adjudicación se volvía una sentencia, un contrato público una herramienta de guerra, y lo más grave, ninguna autoridad fiscal lo detectó, porque detrás de cada transacción había una pantalla, un alias, un silencio comprado. Uno de los documentos más reveladores era un diagrama a mano encontrado dentro del rancho. 5 círculos conectados por flechas, en el centro una palabra escrita en tinta roja, eslabón. Cada círculo tenía una letra, G, AM, D, T, P. Era un flujo, una cadena. La empresa G financiaba la D, la T movía la AM,
La G lo hacía invisible. Eran una economía en sí misma, un sistema cerrado donde cada peso público se convertía en una bala, y cada firma institucional en una señal de impunidad. Y justo cuando creían que lo sabían todo, uno de los agentes encontró algo más, un sobre sellado con sellos oficiales del gobierno estatal. Adentro, un cheque firmado, monto, 15 millones de pesos. Beneficiario, la empresa del rancho. Fecha, 3 días antes del cateo. ¿Quién autorizó ese pago? ¿Y por qué estaba en un rancho del CJNG? Lo que parecía un mapa criminal en realidad era un espejo roto. Todo cambió con una llamada. No fue del juez, ni del SAT, ni de la fiscalía. Fue del equipo forense que revisaba los discos duros ocultos en el rancho. Tenemos algo, y no es contabilidad. Dentro de una laptop encriptada con un software de defensa militar, encontraron un archivo etiquetado como RZ-122-protección institucional. Y lo que había ahí dentro no era una lista de gastos, era una lista de nombres. 53 funcionarios, empresarios, regidores, un senador y junto a cada nombre una clave, una firma, un pago. No eran simples beneficiarios, eran cómplices. Pero lo más alarmante estaba al final, una carpeta cerrada con doble cifrado. Requería geolocalización exacta para abrirse. Cuando el sistema detectó que la laptop estaba en el mismo rancho donde fue usada, el archivo se desbloqueó. Adentro, una serie de videos de baja calidad, cámara fija, sin audio, en todos la misma escena. Una mesa de madera, una lámpara colgante, una firma al centro y hombres firmando documentos, recibiendo sobres y saliendo sin decir palabra. Entre los rostros identificados, un secretario municipal de Uruapan, un empresario con contratos de liste y un operador político vinculado al gobernador. La red no era periférica, era central. Esa misma noche, Harfuch recibió el informe completo. Lo leyó de pie en la base móvil sin quitarse el chaleco. Sus palabras fueron simples. Esto no es solo un cateo, esto es una infiltración total. Y entonces dio la orden. Bloqueo institucional. Que nadie salga del Estado sin revisión. Nadie. La información ya estaba en manos del gobierno federal y se abría en ese instante un frente nuevo. El enemigo ya no estaba en la sierra, estaba en los escritorios. Pero había más. En la camioneta Maserati decomisada en el rancho, entre asientos forrados en cuero y compartimentos ocultos, hallaron un maletín de piel. En su interior, un arma corta, una cadena de oro y una libreta pequeña forrada en tela. La libreta no tenía nombres, tenía coordenadas. 8 ubicaciones distribuidas entre Apatzingán, La Huacana, Cualcomán y Taretán, todas marcadas con símbolos distintos. Estrellas, triángulos, círculos y en la última página una frase. Siguiente punto. Activación Sur. No era un cateo, era una carrera. Y el rancho solo el primer paso. El giro era total. Lo que comenzó como una investigación financiera ahora involucraba corrupción de alto nivel, protección institucional y expansión territorial. Y en ese momento, Harfuch entendió algo más. El CJNG ya no busca esconderse, busca establecerse. No quieren pelear plazas, se quieren convertir al Estado en socio silencioso. Pero lo que Harfuch estaba por hacer no solo rompería esa lógica, iba a exponerla con nombre y apellido. La mañana del sábado 15 de noviembre, a las 7:22, el aire en Morelia ya no olía a campo húmedo ni a pino, olía a helicóptero, a diésel caliente, a Estado, porque a esa hora Omar García Harfuch aterrizó con su equipo completo en la base aérea de Álvaro Obregón. Ya no era un operativo, era una ocupación táctica. En cuanto pisó tierra, no saludó, no dio declaraciones. Se dirigió directo al centro de mando móvil instalado en el hangar. Sobre la mesa, mapas, coordenadas, listas de sospechosos y un solo documento al frente. La libreta con coordenadas encontradas en el rancho. La revisó en silencio y luego con una voz más baja que firme dijo: vamos a esos puntos, pero no a revisar, a tomar. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. En menos de una hora, se activaron 4 células especiales, una para cateos simultáneos en Apatzingán y La Huacana, otra con orden directa de confiscar propiedades a nombre de las empresas fantasma, una más enfocada en las rutas de huachicol mapeadas en el operativo, y una última encubierta para identificar a los funcionarios que aparecen en los videos. El despliegue fue quirúrgico. Helicópteros, drones, unidades blindadas, inteligencia cibernética, agentes infiltrados, pero lo más importante, cada movimiento tenía nombre y apellido. No era una búsqueda al azar, era una cacería. En conferencia de prensa nacional transmitida desde la sede del gobierno estatal, Harfuch dio la cara. Camisa negra, chaleco antibalas a un puesto, y una frase que ya es viral: no vamos a ceder ni un metro más. Quien haya pactado con el crimen será tratado como parte de él. En segundos, la frase se replicó en medios, redes y encabezados, pero la fuerza no estaba solo en lo que decía, estaba en lo que ya se había hecho. Para ese momento, 11 propiedades estaban siendo aseguradas en simultáneo. 3 funcionarios habían sido citados a declarar.
2 cuentas bancarias con más de 400,000 pesos habían sido congeladas, y una carpeta nueva se había abierto en la Fiscalía General de la República con un título contundente: Red CJNG Michoacán, nivel ejecutivo. Dentro del mismo operativo, Harfuch autorizó una medida sin precedentes: revisión integral a toda notaría pública registrada en Michoacán durante los últimos 3 años. Nadie esperaba eso, pero el motivo era claro. La simulación empresarial no se armó sola, tuvo firma, tuvo sello y tuvo complicidad legal. Quiero los nombres de los notarios, los registros, las fechas, y si alguno aparece más de 2 veces que se prepare. Esa fue su instrucción, y no fue retórica, fue una sentencia. Porque para Harfuch, esto no era una operación más, era una guerra sistémica. Y si el sistema era parte del problema, entonces también sería parte del castigo. Pero justo cuando creían que el daño ya estaba contenido, llegó un mensaje anónimo desde un número desechable. Solo decía: ustedes solo vieron el rancho, pero no han visto el puerto. Las primeras reacciones llegaron antes del amanecer. No en comunicados, no en declaraciones, sino en fuego. 5:46 de la mañana del sábado, una gasolinera en Apatzingán ardió en llamas. Según testigos, 3 sujetos con pasamaneslas lanzaron bombas caseras y huyeron sin mirar atrás. Era un mensaje, uno claro: el cártel Jalisco Nueva Generación no iba a quedarse callado. En Zamora, 2 horas después, un convoy de camionetas negras sin placas bloqueó una carretera secundaria y lanzaron panfletos desde los techos. Esto fue una traición. El Estado ha elegido su bando. En Uruapan circularon audios en grupos de WhatsApp de: a los que hablaron ya los tenemos ubicados. No hay perdón para los que señalan. El miedo empezó a filtrarse por las rendijas de los negocios. Tiendas cerraron temprano. Transportistas cancelaron rutas. El sonido de las sirenas ya no tranquilizaba. Empezaba a asustar. Pero en medio del caos, algo empezó a cambiar. Un grupo de comerciantes del mercado de Parácuaro colocó un cartel en la entrada de su nave: gracias, hoy alguien nos escuchó. Un taxista dejó una nota anónima en la sede de la Guardia Nacional: ese rancho lo vimos lleno muchas veces. Nunca dijimos nada. Hoy queremos hablar. Porque si algo logró este operativo fue romper el pacto del silencio. Durante años, las comunidades habían aprendido a callar, a fingir que no veían, a bajar la mirada, a vivir como si lo anormal fuera costumbre. Pero ver a Harfuch llegar, ver a soldados ocupar un rancho que parecía intocable, movió algo más que estructuras criminales. Movió la conciencia. Las repercusiones también sacudieron las oficinas del poder. En menos de 48 horas, 2 notarios solicitaron amparo. Un funcionario pidió licencia por motivos personales. Un exalcalde salió del país con destino a Guatemala. Y 4 contratos públicos fueron cancelados por irregularidades no detectadas a tiempo. Los periódicos locales ya hablaban de una nueva purga financiera. Y en la capital del estado se oía una frase en pasillos: Harfuch ya no está solo en la calle, está tocando la puerta del poder. Pero tal vez la consecuencia más fuerte no fue jurídica, ni siquiera institucional, fue moral. Una mujer, madre de uno de los desaparecidos que figuraban en la lista del rancho, llegó al lugar 3 días después del cateo. No lloró, no gritó, solo dejó una vela blanca y una fotografía al pie de la barda derrumbada. Gracias por buscar donde todos dejaron de mirar, dijo, y se fue. Porque más allá de los lingotes, de los autos de lujo, de las armas, el verdadero hallazgo fue otro: que el crimen ya no es invisible, y que cuando alguien se atreve a mirar de frente, todo tiembla. Pero lo que estaba por estallar no era solo un conflicto local, era una tormenta nacional. El país entero se detuvo. Lo que había comenzado como un cateo puntual en Michoacán, ahora llenaba portadas, timelines y foros. #Harfuch, #CJNG y #Michoacán fueron los hashtags que dominaron las redes durante 3 días. Pero no eran solo tendencias, eran señales. Señales de que algo se había roto y ya no podía ignorarse. En la Ciudad de México, las cámaras de la conferencia matutina enfocaron a los voceros del Gabinete de Seguridad. Sus palabras eran prudentes, frías, pero nadie podía tapar lo evidente. Una red criminal protegida desde el poder había sido exhibida con nombres, videos y coordenadas. En el Senado, algunos legisladores exigieron explicaciones. En lo oscuro, otros pidieron silencio. Y mientras tanto, en los noticieros, los expertos repetían lo mismo: este operativo marca un antes y después. Porque ya no hablamos solo de sicarios o drogas. Hablamos de despachos, contratos, facturas, de una maquinaria que opera desde adentro. Pero mientras los analistas hablaban, Harfuch no se detuvo. Ordenó vigilancia permanente en todos los puntos marcados en la libreta. Reforzó la protección a testigos que comenzaban a hablar y solicitó acceso directo a las bases de datos del SAT para rastrear cada movimiento vinculado a las empresas fachada. No vamos a fingir que esto fue un operativo más. Fue un mensaje, y el siguiente será más fuerte.
dijo ante su equipo. Días después, un convoy de la unidad Harfuch recorrió en silencio el camino de tierra que llevaba al rancho. Ya no había armas, ni oro, ni autos, solo ruinas, y en medio de esa soledad una cosa quedaba en pie, la frase escrita en sangre en la pared. El hijo del rey estuvo aquí. Nadie confirmó si era real, pero el símbolo ya era imborrable, porque esa frase no era solo una advertencia, era un error, un rastro, una firma, y Harfuch ya tiene la tinta lista para responder. En un mensaje final emitido desde el Centro de Operaciones Federal, su voz fue clara, sin matices. Este no fue el fin de una investigación, fue el inicio de una limpieza, y no nos vamos a detener. Y ahora la pregunta que queda no es si habrá más cateos, ni siquiera si el CJNG responderá. La pregunta verdadera, la que arde en la conciencia nacional es, ¿cuántos otros ranchos están aún silencio, esperando ser descubiertos? Porque si esta red logró vivir entre contratos, funcionarios y silencio, ¿cuántas más nos faltan por abrir?